Inge, entonces, ¿Qué todo dice bien. Ticho? Sacan a Slowson de Red Bull Racing. ¿Qué Pero si opinión está le en merece? Slowson. Vamos a verlo. Bienvenidos a la Gamer Wrestling Fórmula 1 Podcast. Hey, entonces, ¿qué parceros? ¿Cómo vamos? Acá el Tincho, ¿cómo va todo? Bienvenidos, y nosotros hemos estado muy desjuiciados. Recuerden seguirnos en redes sociales, darle like, compartir, todas esas cosas que nosotros queremos para que esta comunidad siga creciendo. Y no olviden dejarnos los comentarios, escribirnos por interno si quieren hacer parte de los Gamer Ranking, que ya este próximo fin de semana se viene el Gran Premio de Japón. Sí, y no tenemos todavía Fórmula 2, no tenemos sino hasta Bahrein. Hasta ahora no Entonces, tenemos los que Fórmula han 2. estado pendientes de Fórmula 2, pendientes que ya la siguiente carrera después de Japón es Bahrein, ¿cierto? Después de Japón es Bahrein. Listo. Inge, a tu pregunta, ¿será que Lawson realmente es Slowson, como lo empezaron a apodar la mayoría de los checolovers? No, sí, la campaña de desprestigio que tuvo Lawson sí principalmente tiene que ver con el aficionado que Porque viene. le sacó el dedo a Checo en México, la verdad, y se pasó un poquito. Eso es como cuando le dijeron a los pilotos dejen de decir fuck, porque pues eso hace parte del deporte, marica. Es un deporte que usted tiene la sangre caliente durante 2 horas. Y se habían chocado, y Se habían tocado, pues. Usted y yo nos hemos echado madrazos en una carrera, pues. Sí. Pues, y eso no define nuestra relación. Lo que pasa es que yo creo que los chequistas, no les voy a decir checolover porque se ofende, se lo tomaron muy personal. Ellos tomaron que sí, que tuvieron una pelea dura él y Lawson y Checo, y aparte es el que lo reemplaza en Red Bull, y yo creo que el que haya llegado a esa, ellos escudan que hubiera sido mejor Yuki y esto y lo otro, y que a él ese Silvo Marian, y no, yo creo que igual una porción de los seguidores de Checo llegue el que hubiera llegado, le hubiera deseado el mal. Es que la verdad a mí me pareció triste ver a los Checo lovers pasar a desear que a un piloto le vaya mal. Si es que al final uno como aficionado de Fórmula 1, y aquí lo hemos dicho mucho, la mayoría de los aficionados de Fórmula 1 somos más aficionados de la Fórmula 1 que los mismos pilotos, que los pilotos pasan. ¿Sí? Es que no es como el fútbol, que casi todos nacemos y morimos con un equipo de fútbol porque toda la vida ha existido. Entonces, en el caso de Colombia, pues Once Caldas ha existido toda la vida, desde que tenemos uso de razón, Nacional, Medellín, América, Millonarios, o en el mundo Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Pero en la Fórmula 1 ni siquiera los equipos perduran muchos años, salvo 3 que están en ese momento en la Fórmula 1. Sí, los más antiguos que en estos momentos que nunca han cambiado su nombre son Ferrari, McLaren y Williams. Y Williams. Y podemos decir Haas porque Haas entró con una licencia nueva, no se la compró a nadie. Bueno, pero sí. Haas es demasiado reciente. Entonces, por eso el aficionado de Fórmula 1 es más aficionado de la Fórmula 1 que de los mismos pilotos y de los equipos. Porque por mucho que uno quiera un equipo, como son equipos tan costosos, en cualquier momento pueden desaparecer. Pero también hay que decir una cosa, de una vez para todos estos chequistas o checolovers, como lo quieran decir. A pesar de que a Checo Pérez lo sacaron de la forma en que lo sacaron, de los últimos 6 compañeros que ha tenido Max Verstappen desde que llegó a Red Bull, es el que más carreras ha corrido. Y el que mejor le fue. Pues al menos fue su campeón. Sí, en términos de resultado final, sí. Pero en comparación con tu primer... Sí, ya vamos a mirar. En comparación con otros pilotos, el porcentaje de rendimiento fue menor. Exacto, o sea, tu primer rival siempre va a ser tu compañero de equipo. Sí. Porque la final a los dos le entregan el mismo carro, que cambia el setup, que se maneja de una forma, que se maneja de otro cuento. Pero ya lo que vamos a ver es que lo que hemos indagado y lo que se ha hablado toda la semana es que probablemente no es culpa tanto de los segundos pilotos, y eso incluye a Checo. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a mirar data y quizás podemos llegar, quizás les adelanto, para que se queden, quizás vamos a llegar a la conclusión de que realmente ni Gasly, ni Albon, ni Checo, ni Lawson son malos pilotos, sino que a la final no se adaptan a lo que en Red Bull exigen o a lo que te entrega mejor Red Bull. Exactamente. Vamos a empezar con un poco de historia, ¿sí? Vamos a arrancar en el momento en que Max Verstappen llega
a Red Bull Racing, no cuando llega a la Fórmula 1 porque llega con Toro Rosso, sino cuando llega a Red Bull Racing, que llega en el 2016. Llega desde Toro Rosso y no llega desde principio de temporada, sino que llega desde el Gran Premio de España. Sí, Va a reemplazar a Daniel Kvyat. Ahí donde empieza la maldición de Dani Kvyat con Max Verstappen. Sí, porque no solo le quitó el puesto en Red Bull, sino que también le quitó la mujer. Y la hija, porque es que la hija le dice papá a Max. Sí. Pues la verdad yo no sé qué relación tienen, pues que tenga una buena relación Dani con su hija, pero es conocimiento público que la niña le dice a Max papá. Sí. Sí. Entonces el punto de quiebre en Red Bull es que Daniel Kvyat choca con Vettel ya en Ferrari en 2016 en el Gran Premio de Rusia. Y el Gran Premio de Rusia era el Gran Premio de casa de Kvyat, él es ruso. Y era rival de Daniel Ricciardo, que en ese momento era considerado una promesa de la Fórmula 1. Se consideraba, y de hecho en la última temporada de la Fórmula 1 en Netflix, se me escapa el nombre del reportero que siempre habla ahí, el analista. Él decía que es el piloto, que él es de la actual parrilla, es el que por el que más apostaba en ese momento, que iba a ser campeón del mundo en el momento, Daniel Ricciardo, por su desempeño, o sea, lo que mostraba. Sí, incluso digamos que le van a apodar el piloto que campeón que nunca fue. Entonces le van a apodarte de esa forma. Entonces Daniel Kvyat, al ver que su compañero Daniel Ricciardo estaba sacando tan buenos números y él no tantos, termina en el premio de casa sobreestimándose, digamos de alguna manera. Sí, empieza muy mal la temporada 2016 para Daniel Kvyat y empieza a generar muchos errores, no a generar resultados, y la gota que rebosó el vaso fue el choque con Vettel en Rusia. Deciden reemplazarlo con Verstappen y a Kvyat lo mandan a Toro Rosso en ese momento, pensando en que Kvyat no era malo, sino que querían quitarle presión, dejarlo en el equipo B y probar a Verstappen, que estaba generando unos muy buenos resultados como tal en Toro Rosso. Y se enfrenta directamente ya a Ricciardo en ese momento. Y de hecho lo corrobora porque él debuta en España, ahí donde se chocan los dos Mercedes, Hamilton con Rosberg, y termina ganando Max su primera carrera debutando en la Fórmula 1. Debutando con Red Bull. Bueno, sí, error mío. Debutando en Red Bull. Debutando en Red Bull. Se le alinearon los astros porque él mismo lo dice. Bueno, si ellos no me chocan, yo no ganaba. No gano, pero igual hubiera sido bueno debutar hasta con un tercer lugar. Exacto. Entonces llegamos que en el 2016 que entra, Ricciardo estuvo en 2004-2018, pero en 2016 que llega Ricciardo a Red Bull Racing Verstappen. Entonces tenemos con el 2016 Ricciardo termina con 256 puntos y Verstappen termina con 204, pero ojo, esos 204 no suman lo que haya hecho en Toro Rosso, esos 204 son los puntos que sumó solamente con Red Bull. Estamos hablando solamente de una diferencia de 52 puntos con lo que había hecho Ricciardo. Es una diferencia pequeña para haber llegado unas carreras después. Entonces ya para el 2017 vuelve y gana Ricciardo, pues obviamente aprovechando su experiencia en Red Bull, que termina con 200 puntos Ricciardo y Verstappen con 168. Ya no queda a 52, sino a 32 puntos de Ricciardo. Y ya para la temporada de 2018, que es la última de Ricciardo en Red Bull, sí le gana a Verstappen, termina con 249 puntos Verstappen, Ricciardo solamente con 170 puntos. Y de hecho, Ricciardo se convierte en el único compañero que le ganó a Max, que fue en el 2017, que le gana bien ganado, digamos, de alguna manera. Pero ahí ya empezamos a notar, Inge, que empieza a marcarse un precedente. Y es que Ricciardo decide irse de Red Bull cuando tenía la posibilidad de tener un buen coche, de pelear adelante. Decide irse para Renault, que Renault pues era el equipo de media tabla. Y la razón en ese momento no muy entendible, y hasta hace poco todavía se cuestionaba por qué tomó esa decisión, él decía era que veía los garajes más inclinados hacia Max, que querían era todo dárselo a Max, pero nunca se dio más información. Entonces por eso siempre se dio como la percepción de Ricciardo no fue capaz con la presión con Max, porque se supone que siempre se supo que era un buen futuro para Max, que Ricciardo no fue capaz con la competencia porque estaba acostumbrado a ganarle a compañero de equipo, entonces apenas le vio que le iba a ganar la primera vez, entonces más bien se fue, que Ricciardo era envidioso. Bueno, empezaron a surgir un montón de cosas que él lo estaba eclipsando, entonces él no quería estar eclipsado. Y más adelante, que ya lo vamos a hablar ahorita, se corrobora la razón del por qué Ricciardo empezó a irse y por qué empezó a mermar
en puntos, porque miremos que antes de que él se fuera, había pasado el umbral de los 200 puntos y en la última vez que estuvo llegó solo a 170. Exacto, y eso es lo que más llama la atención, es que después de la salida de Richardo empieza el suplicio de 2 años para Red Bull Racing en el segundo pero piloto. yo no lo pondría en el momento que sale Richardo, sino cuando llega Max. O sea, apenas Max llega a Red Bull, vemos que hay una tendencia a que los segundos pilotos no duran mucho. Sí, estamos hablando que 2014 llega Richardo a Red Bull Racing como tal, 2016 llega Verstappen y a los 2 años se va, en menos de 2 años se va Richardo. Se va Richardo. El siguiente que llega es Gasly en 2019. Ascendido también de Toro Rosso, también ascendido de Toro Rosso y dura solamente 12 grandes premios. ¿Y por qué con 12 grandes premios? Estamos hablando que en el momento que Gasly deja Red Bull, Verstappen ya tenía 181 puntos y Gasly obviamente tenía 63. Entonces vuelve y empieza. Venga, no. Teníamos a Richardo, una persona que estaba muy cerca de Verstappen. Llega Gasly, una diferencia descomunal, casi 3 veces los puntos de Gasly. Venga, Albon está haciendo cosas muy bien, ¿sí? Subamos a Albon, ¿sí? Y devolvamos a Gasly a Toro Rosso en ese momento, ¿sí? Y de hecho Gasly vuelve y retoma su nivel, sí, en un equipo B. Y de hecho Gasly fue considerado un piloto interesante que no se comprendía muy bien, ahí volvemos a lo mismo, no se comprendía muy bien por qué no rindió en Red Bull. Porque todo lo aplicamos a la presión. O sea, llegó a competir con Verstappen demasiado rápido y siempre quedaba por delante de él. Pero nunca pasaba de ahí. Sí, nunca pasaba de ahí. Siempre la presión, un equipo top, el piloto no rindió, estaba lejos. Que Marco los presiona mucho, que es que Marco es muy insensible, porque mire cómo le tiró de popó a Hadjar, que porque estaba llorando. O sea. Sí. Entonces estamos hablando que cuando pasa el Gran Premio de Hungría que deciden reemplazar a Gasly. 12 carreras. Sí, entonces llega Albon con menos carreras y alcanza a hacer 92 puntos en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo que estuvo Albon, en esa media temporada hizo 92 puntos con Red Bull, entonces hizo 30 más en menos carreras que Gasly. Entonces dijo, bueno, aquí la cosa ya se pone un poco más interesante. Podría hacerlo mejor, se creía que podía hacerlo mejor. Entonces ya llega Albon para el año 2020, ¿sí? Sí, ya Albon corre 2020, corre todo 2020. Corre todo 2020, pero vuelve y sucede lo mismo. Verstappen termina con 224 puntos y Albon termina solamente con 105, o sea, le hace el doble. Pero si vamos y miramos, es un porcentaje, tengamos en cuenta eso, es un porcentaje más o menos póngale 52% más puntos que él. O sea, si lo miramos porcentualmente, nos vamos a dar cuenta que... Depende cómo lo mires. Si lo miramos desde el punto de vista de Albon, hizo el doble, o sea, 100% más, pero si lo miramos desde el punto de vista de Verstappen, hizo el 50% de los puntos que hizo Verstappen, entonces como desde el punto de vista. Lo que pasa es que empezamos ya empezamos a ver una tendencia, entonces no rindió, la presión, tuvo problemas porque tengamos en cuenta que Hamilton también tuvo unos encuentros con Albon que lo llevaron a Albon al fondo de la tabla. Eso es lo que iba a decir Inge, que acá es importante hacer la salvedad que Albon hace muy buena segunda parte de la temporada en el 2019, y arranca muy fuerte la primera parte de la temporada. Él empieza a hacer puntos interesantes, a estar cerca de Max, a estar 2-3 décimas cerca de Max. No es que le ganara, porque no vamos a decir pues, que también le ganaba, pero estar ahí. Y pasó a no volver a puntuar. O sea, empezó también a salir muy atrás, a quedarse fuera en Q1, Q2, a no puntuar, a hacer trompos, a tener esos inconvenientes con otros pilotos. Entonces, eso es lo que se quedaba incomprendido y siempre se generó esa situación de es que es el piloto, no aguanta la presión, es que más esto, más aquello, es que se les acaba la gasolina, pero siempre quedó esa sensación de pero ¿por qué arrancan bien y no terminan bien? Entonces estamos hablando que en un periodo de 5 años Max pasa a tener 4 compañeros. Entonces Richardo en todo su tiempo en Red Bull sí en grandes premios. Llega Gasly solamente 12. Llega Albon año y medio, hace nomás 38. Y ahí llega Checo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 2016, 17, 18, 19, 20. En 5 años, 4 compañeros. Y ya llega Checo, que digamos que es el que más ha durado con Verstappen. Max.
Sí, porque Richardo, a pesar digamos que estuvo mucho tiempo con Max, fueron 100 grandes premios con Red Bull, pero llega a la mitad de la carrera de Richardo en Red Bull. Sí. Mientras que Checo tuvo 104 grandes premios y todos al lado de Verstappen, ¿sí? Y arrancó desde el 2021, no llegó como tal a media temporada como están llegando los otros. Exactamente, entonces empezamos a mirar cuál fue el rendimiento comparativo entre Verstappen y Checo. Tenemos que para el 2021 Verstappen queda campeón con 395.5 puntos y Checo queda con 190 puntos. Estamos hablando que prácticamente un poco más del doble hizo Verstappen que Checo, pero llamémoslo que fue la temporada de adaptación, ¿sí? Y además que bueno, Red Bull volvió y quedó campeón de pilotos, tuvo una gran actuación y también en Turquía también tuvo una muy buena actuación contra Hamilton en el sexto puesto. O sea, digamos que sí tuvo situaciones buenas y estuvo ahí cerca. Sí. O sea, cerca en el sentido al menos top 10. Sí, o sea, hizo muy buen acompañamiento a Verstappen. Aunque no lo suficiente porque los barrieron en constructores, porque Mercedes quedó campeón de constructores sin ningún problema, porque Bottas sí quedaba mucho más, siempre queda delante de Pérez. Sí, pero bueno, digamos que eso hace mucho que no quedan, desde el 2014 no quedaban campeones, entonces llega 2021 y queda campeón Max, entonces la felicidad opaca todo eso. Sí. Llegamos al 2022 donde Verstappen empieza a hacer su escala de puntos, 454 puntos contra 305 de Checo. Estuvo muy cerca como tal de lograr ese subcampeonato, ¿sí? Y también muy criticado Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil en ese momento por no haberle cedido la posición a Checo en la pelea directa para el subcampeonato del 2022. En Brasil, sí. En Brasil. Entonces, en esos momentos, en el 2022 queda Leclerc, pero queda tercero, ¿sí? Sí. Queda tercero en Checo, entonces todavía está ahí, sigue siendo más rápido Verstappen, pero digamos que no importa, quedaron campeones de constructores, quedaron campeones de pilotos, entonces el tema queda igual ahí como tal interesante, ¿sí? Sí. Ahora vamos a donde empieza todo a desmoronarse, donde a pesar de que ganan todo, no todo es felicidad dentro de Red Bull, ¿sí? Empezamos en 2024, 2023, en el cual, si no es por Sainz, Red Bull gana todas las carreras de todo el año. ¿Sí? Hubiera sido un récord imbatible del 100% que ningún equipo tiene el 100% de victorias de toda una temporada. ¿Que ganó fue en donde? ¿En Silverstone? No, en Singapur. En Singapur. Singapur. Ganó en Singapur y queda Max Verstappen campeón con 575 puntos. O sea, yo creo fue la primera vez, creo, que un piloto tuvo que pagar más de $1 millón para poder pagar su superlicencia. Y que esos puntos le alcanzaron para ser campeón de constructores. O sea, podría Checo no hacer ni un solo punto. Y con eso cada campeón de constructores. Y Checo hace 285 puntos, hace 20 puntos menos que el año 2022 con un carro mucho más dominante, ¿sí? Pero gana el subcampeonato. Y es claramente, ahí hay que hacer la aclaración de que tuvo muy buen principio de temporada, primera mitad de temporada, donde gana sus 3 carreras, si no estoy mal. Sí. Rindió muy bien, peleándole a Max entre lo que podía. De hecho, ahí vimos que en Azerbaiyán Max se enojó porque no era capaz de alcanzar a Checo, no era capaz de recortar ese gap. Y nunca fue capaz con Checo en Azerbaiyán. No, nunca fue capaz. Ni tampoco en Singapur. Pero después de mitad de temporada, curiosamente, empieza Checo a perder rendimiento, Entonces ahí es donde uno empieza a decir, como a un piloto tampoco se le olvida manejar de la noche a la mañana. ¿Qué está pasando? A la final se empieza a determinar de que es que Checo está desmotivado, que ya no le da, que Max está muy lejos, que Max es muy rápido, y empieza a peligrar ese subcampeonato. O sea, si Mercedes hubiera tenido un carro una décima más rápido toda la temporada, Checo no hubiera sido subcampeón, porque es que Hamilton lo amenazó hasta la última carrera. Exactamente. Y de hecho no lo amenazó más, porque acuérdate que en esa fue que no recuerdo con qué fue que chocó, que se les prendió el fondo, que los carros tienen en la parte de atrás como un, digamos, tirante, y se reventó porque en la curva en la primera chicane
no recuerdo con quién es que tiene problema y él pega el brinco así parecido a como cuando con Alonso en Bélgica. Sí. Y él termina perdiendo rendimiento y no recuerdo si se retira, pero queda muy atrás. La verdad yo tampoco me acuerdo. Bueno, termina su campeonato 2023, todo maravilla, super récords, todo se rompió. Y llega el 2024 donde tiene un buen inicio otra vez. Sí. Dos carreras, hace 1-2, está en el podio 4 veces, en las primeras 6 carreras, todo está bien. Y de un momento a otro se fue para atrás. Cuando llega a Miami, por eso le llaman es que la maldición de Miami. Entonces arranca para atrás, tanto al punto de que Max, con el cuchillo entre los dientes, queda campeón en el 2024 con 437 puntos, pero Checo queda octavo con 152 puntos y el único piloto de los 4 equipos de punta de no tener ni una sola victoria en el 2024, ¿sí? Y todos dobles, o sea, Verstappen pues tuvo todas las victorias que quiso, Lando tuvo 4, Piastri tuvo 2, Leclerc tuvo 3, Sainz tuvo 2, Russell 2, Hamilton 2. Sí, Russell 2, Hamilton 2 y Checo ni una victoria, solo podios. Entonces todas esas cosas empiezan a hacer demasiado ruido, ¿sí? Y vuelve lo mismo, es que la presión, es que Verstappen es muy rápido, el carro es indomable, pero Max es el super piloto y lo maneja y lo demostró en Brasil. Y todo eso sigue quedando en la retina, que es presión del equipo, que es presión del equipo. Nosotros acá lo dijimos y dijimos, Checo ya no tiene la confianza, Checo ya no es capaz, Checo debería dar un paso al costado. Yo fui uno de los que dije, Checo debe haber aprovechado México para retirarse con su gente. Sí. Y si bien todavía hay cosas de ahí que yo tomaría, como por ejemplo, nosotros lo decíamos acá, si el problema es el coche, ¿por qué Checo no lo dice? Entonces yo creo que a Checo también le faltó criterio y como lo han hecho otros pilotos, como Hamilton, como en su momento lo hizo Alonso, como en su momento lo hace Alonso, porque Alonso todavía lo hace, y es como, hey, venga, es que el coche no funciona. Sí. O sea, no me digan que soy yo. En cambio, Checo todo el tiempo era como, volveremos más fuertes, que se volvió meme, pero él nunca decía nada y creo que eso es un error. Porque esta es la hora que todo el mundo cree que era 100% culpa de Checo. Entonces ya llega todo el drama de final de año, que sí, que no, que sí, a la final que no, que traen a Lawson, sorprendentemente, pues porque yo sí esperaba que Tsunoda lo ascendieran, pero bueno, lo que sea, subieron a Lawson. Lawson había demostrado en pocas carreras que era muy rápido, que hacía las cosas bien, que lograba puntuar, que tenía confianza, al menos a la hora de hablar. Le tenía confianza, que le peleó a Checo, que a pesar de que Tsunoda tiene más tiempo, no quedó tan lejos de Tsunoda a nivel de carrera y de clasificación y todo eso. Que le hicieron el test en Silverstone 5 vueltas y le dijeron, Max va a dar 5 vueltas y luego usted va a dar 5 vueltas y eso es todo, eso es su examen. Y quedó a 2 décimas. Sí, entonces quedó muy cerca. Entonces no era lo que esperábamos, pero tampoco sorprende que Lawson llegara a Red Bull. Exacto. Entonces esperábamos un Lawson hambriento, porque pues lo que se muestra es que es una persona que tiene criterio y sobre todo que él es el que le mete presión a la repetición. Venga, o me dan un asiento tiempo completo en la Fórmula 1 o me voy a buscar otra suerte, que es donde se supone que Red Bull se timbra, porque nadie va a negar que Lawson es muy buen piloto. Sí. Pero llega el inicio de la temporada 2025 y empezamos con Australia y clasifica 18. Todos quedamos, volvimos y empezamos. Pero bueno, es la primera, se está adecuando al carro, no es el mismo Red Bull del 2023 dominante. Y no es lo mismo usted manejar un Racing Bull, que es un carro de media tabla hacia atrás, a usted manejar el carro de punta. Sí. ¿Sí? O casi de punta. Sí. O sea, es un carro mucho más rápido, más sensible, más inestable, muchas cosas que contrario a lo que la gente creería. De hecho, en estos días lo decía Horner, y Horner, no recuerdo si fue una entrevista que le vi o si lo dijo en Drive to Survive, y él decía, la gente cree que un coche entre más rápido o más de punta es más fácil de manejar, y es una completa mentira. El coche entre más rápido es más sensible, no necesariamente más inestable, pero sí lo vuelve más inestable el ser más rápido, porque es más difícil embocar las curvas, es más difícil. Ya depende mucho del piloto. Exacto, o sea, el piloto tiene que tener muy buen, como dicen por ahí vulgarmente, manos, porque el carro es muy sensible y eso lo puede volver inestable en las manos inadecuadas. En este caso culo, porque todos dicen que sienten cuando el carro se lo sienten en el culo. Sí. Bueno, que ese era el problema de Hamilton en Mercedes, que como el cockpit era tan
era tan adelante, no sentía no bien. sentía bien el carro, él decía, estoy manejando por delante de las llantas delanteras, o sea, ¿qué es esto? Sí. Y la carrera no la termina, se termina chocando como tal. Listo, le perdonamos, es su primera carrera, listo, está bien. Volvimos a los memes, llegan todos los chequistas a Carla. Slowson, listo, lo que sea, pasó. Llegamos a China y llegamos a la Sprint Qualifying 20, último. Uy. Llega la Sprint. Pero no hizo mal Sprint. Sprint quedó 14. Es el que más adelantó sí. en todo el Gran Premio de China, o sea, contando inclusive la carrera. Sí. Pero empieza 20. Sí. Sí, lo que hablamos en estos días. O sea, Bortoleto le queda adelante con un Sauber. Sí, sí, es verdad. No estoy despreciando Bortoleto, estoy despreciando el Sauber. El Sauber, sí. O sea, monta a Verstappen en ese odio de Sauber y va a tener los mismos problemas. No, pero te lo pone décimo. Pronto, probablemente. Te suma puntos. Llega la clasificación y otra vez 20. Otra vez 20. Sí. Y le toca salir y vuelve. O sea, tuvieron toda la sprint para mirar cómo estaba el carro. Lo metieron a clasificación y otra vez 20 con otro setup. Y salió desde el pit lane la carrera con para otro setup. Lo curioso ahí, Inge, es que como la ventana de clasificación está tan pequeña, pero él está a un segundo de todo el mundo. O sea, él está como a 2 segundos de la punta y a 1 segundo del décimo. O sea, eso es un abismo. Abismo. Y termina la carrera, la termina 14, finalmente oficialmente 12 por la descalificación de los Ferrari como tal, ¿sí? O sea, ni descalificando 2 pilotos se alcanzó a meter Lawson. Que arrancó 20, que arrancó desde el pit lane. Sí, está bien. Pero vamos a lo mismo. Tu primer rival es tu compañero y tu compañero se mete en puntos, va y pelea, le hace los adelantamientos que le hace Leclerc, pues está bien. Pero entonces volvemos a lo mismo. Porque en Silverstone estuvo a 3 décimas y ahora está a 1 segundo. ¿Cuál es la diferencia? No se supone que es algo del mismo carro. Entonces, de verdad es culpa del piloto. Y además, qué tan abrupto que después de 2 grandes premios te saquen. O sea, ni siquiera Gasly, que fue el que de los últimos 6 pilotos que ha tenido compañeros Max Verstappen, estuvo solamente 12. Es que ni siquiera De Vries. En Racing Bull le dieron temporada. Es que ni media temporada, es que lo sacaron antes de la media temporada, pero tuvo como 8 grandes premios. 8 o 10, no me acuerdo. Pero le dieron más oportunidad. O sea, pero es que pero sabemos que de todas maneras lo de Vries fue más también una jugada de Horner porque él quería y lo reconoce en la última temporada de Drive to Survive. Ahí disculpan que cite tanto la serie, pero a la final, así muchos la odien, pues es una manera también de descubrir muchas cosas que nosotros no entendemos de primera mano. Que no se ven. Y de primera mano. O sea, no es que alguien lo contó. O sea, el mismo Horner dijo que su intención siempre fue que Ricciardo volviera a Red Bull. Entonces también sabemos que la presión de sacar a De Vries fue por en su momento subir a Ricciardo, que si Ricciardo tuviera esa media temporada, y en 2023 sacar a Checo para poner a Ricciardo ahí, pero pues nunca llegó los tiempos. A la final ahí, Inge, ya con todo esto, ustedes se preguntarán entonces cuál es la conclusión de nosotros. Yo quiero hacer primero una declaración ahí en Lawson. Yo lo dije el año pasado y lo sigo diciendo, yo estoy en contra de que a los pilotos los saquen de esa manera. Y más cuando tenemos rabo de paja, porque Red Bull ha demostrado y ya quedó muy claro que tiene rabo de paja. Y la verdad, a mí me quedó sonando mucho antes de que sacaran a Lawson, de que fuera de manera oficial, porque ya todos sabíamos que lo iban a sacar. Pero de manera oficial, Max dijo, yo no estoy a favor de que saquen a Lawson. Que para mí debería estar en Racing Bull, sí, porque yo sé que le va a ir mejor y eso va a ser mejor para él. Pero yo no estoy de acuerdo porque es que este carro es muy difícil de llevar. Entonces eso me hace pensar a mí que llegaron a un punto sin retorno que inclusive ya le da problemas a Max. O sea, siguieron una línea de desarrollo tan afilada, como decía Albon en su entrevista en algún momento, que ya hasta Verstappen está sufriendo con la conducción de ese carro. Pero hay algo que lo tengo que volver a decir, que usted lo ha dicho también en su conclusión, y es que yo sí estoy de acuerdo en que cambien los pilotos a mitad de temporada. A mitad. O sea, para mí, tener, yo sé que esto es solamente un juego, pero por ejemplo el juego de Fórmula 1,
cuando vos estás haciendo la carrera, a vos te toca siempre firmar cada 6 meses el piloto. O sea, vos no tenés acá, como en la Fórmula 1 real, la posibilidad de multianual. Lo que pasa es que para mí, media temporada, 12 grandes premios, es una base estadística suficiente para saber si la persona va a rendir o no. Porque tú en 12 grandes premios aprendiste el carro, entendiste el carro y mostraste si va a tener signos de mejora o no. Porque una cosa es que vos estés a un segundo y termines a un segundo y siempre un segundo, siempre un segundo. O sea, no estás mejorando, no te estás acercando a tu compañero, no estás mostrando signos de mejora. Otra cosa es que siempre estés atrás, pero estás a un segundo, a 9, a 8, a 8 y media, a 9, a 7, a 6. O sea, que haya un signo de mejora detrás. Y que vos tengas también una guillotina respirándote en la nuca, también es una motivación. Porque yo vuelvo y lo digo, ¿por qué tenés que darle 24 grandes premios a un piloto cuando solamente hay 20 asientos? Yo lo veo desde el punto de vista del piloto como tal. O sea, yo entiendo que es deporte y de hecho es mi especialidad, pero yo creo que esa presión para que un deportista tenga que rendir y que no se va a quedar sin trabajo, porque ellos es un trabajo. Ninguno corre solo por pasión, que si fuera por pasión no cobrarían lo que cobran. Creo que eso les suma mucha presión y eso los puede llevar a cometer más errores y más pilotos que son tan jóvenes. Pilotos que Por eso, pero que es que llevan tan poco en la categoría y con tan poca experiencia. pero entonces final, el problema es la presión, el problema es que son muy jóvenes. No, pero es que igual tienen que ser jóvenes y eso no es un problema. Pues no, es que tampoco tienen que ser jóvenes. Hamilton tiene 40 años, Alonso tiene 42 y ellos también han tenido problemas de presión. Entonces lo que usted me está diciendo es, bueno, tienen mucha presión y están muy jóvenes para tanta presión. Bueno, entonces que no lleguen de 18 años a la Fórmula 1. No, en el deporte se llega temprano. En el deporte. Y a la final a vos el controlar la presión no te lo da la edad. Puede llegar pero sí la experiencia. Exacto, por eso. Entonces tiene que llegar temprano, porque si llegas de 24 horas y no has competido, es la misma vaina. 24 años. Horas, pues. Si llegas de 24 años, si llegas de 30 años y nunca has competido a ese nivel, igual vas a tener presión, igual vas a tener problemas. Entonces, el tema no es como tal la edad, sino la oportunidad que vos le das. A mí me parece que ahí la diferencia no es mucha. O sea, cuando vos decidís cambiar un piloto a mitad de temporada, rara vez ves que mejore algo. De hecho, el año pasado con Williams no fue mucho lo que mejoró, porque de hecho Colapinto se choca 4 veces y sacaron a Sutton porque se chocó 5. Entonces, a la final, si esa era el coeficiente, esa era la necesidad de cambiarlo, no les funcionó. Ahora, bueno, que el rendimiento fue mejor, puede ser, pero mejor. Pero es que ¿cuánto necesitó Sergio para sumar puntos y cuánto necesitó Colapinto? No, y entonces, ¿para qué lo renovaste? A eso voy, o sea, si vos considerás, ya llevaba un año en la Fórmula 1, si vos, no, independientemente de eso, entonces, ¿por qué si lo sacan a mitad de temporada? Entonces ya no importa esa. No, porque es que ya lo que estaba trayendo no cubría ni siquiera los choques. Por eso, pero a eso voy, o sea, sí, ellos lo toman la decisión por dinero, pero a la final igual toman la decisión que no querían tomar. Entonces yo soy de los que digo, hombre, aguántelo, es que usted ya tiene un contrato. Aguántelo y sosténgalo, ¿sí? Porque es que de todas maneras un piloto a ese nivel, por ejemplo, en el caso de Checo, a mí no me gustó la forma que lo hicieron con Checo porque se pudieron haberlo hecho con mucho tiempo antes, porque Checo pudo haber seguido en la Fórmula 1. Checo, si a él lo liberan a mitad de año y le dicen no vamos a continuar con usted, yo le aseguro que estaba en otro equipo. Muy probablemente. Y de hecho lo dijo el manager hace poco, dijo, es que no sé, es que fue muy difícil porque es que no sé. Pues es que lo renovaron y lo renovaron esperando que dejara de tener esa presión de tener que rendir. Pero ahí es donde llegamos llegando a la conclusión. Ahí es donde uno dice, y ahí sí es culpa de Red Bull, que son muy descarados, porque es que ellos saben la razón, al menos en un porcentaje muy alto de por qué está pasando. Y la realidad es que el coche, que eso no lo hemos mencionado, lo dejamos ahí como en vilo para que llegáramos a este punto, pero la realidad es que el coche, ya Horner, algo que ya sabíamos por Albon, aunque ese video que está rotando hoy en día de Albon es realmente de hace como 2 años. No, sí, muy viejo. Estaba recién salido de Red Bull, estamos hablando que eso tiene pero no se le creía mucho. Años. Y de hecho yo recuerdo que cuando Albon hizo esa entrevista, más de un crítico dijo como, se manque, o sea, prácticamente le está rendiendo pleitesía a Max por decir ese tipo de cosas.
pero él lo que estaba diciendo era que, para los que no lo han visto, él lo que estaba diciendo era que sencillamente el carro era el mismo para los dos a principio de temporada, el mismo, y que Max es un piloto que le gusta el carro suelto de cola, con una trompa pesada. ¿Para qué? Para que el carro gire mejor. Lo que pasa es que eso hace que el carro sea más inestable a la hora de salida de la curva, incluso a la entrada de la curva, e incluso a la hora de acelerar en cualquier parte de la pista. Sí, claro, porque cuando la trompa es muy pesada, cuando frenas y tienes el freno muy atrás, el carro se te va de cola igual. Entonces, el que dice, como a Max le gusta, entonces él cada vez que hay actualización quiere que sea más afilado, él le llama más afilado, que sea más rápido en ese giro. Y como él genera resultados y queda adelante, pues los de Red Bull dicen, no, es que esta es la línea de desarrollo. Hay que hacerle. Entonces, ¿qué dice Albon? A principio de temporada vos está cerquita, 2, 3 décimas, pero llega un punto en el que el carro es tan afilado que tú empiezas a equivocarte, y esa equivocación lleva a que pierdas confianza. Claro, porque estás llegando al punto en el que Verstappen está tan adelante que usted ya tiene que arriesgar para poder igualar el rendimiento de Verstappen. Y cuando usted arriesga, es lo que decía Montoya en algún momento. Si usted está cómodo en el carro, usted no lo está llevando al límite. Sí. Entonces, cuando usted se incomoda, es más propenso a los errores. Y usted, cuando genera errores, pierde confianza. Y cuando pierde confianza, va más lento incluso que antes de empezar a arriesgar. Así es. Es un círculo vicioso, pero los que hemos hecho esto a nivel de sim racing o lo que sea, entenderán lo que estamos hablando. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que el carro no es distinto. No es que el carro sea en esos momentos el de Lawson o el que era de Checo es malo, es más lento, como las conspiraciones que hacían, que las actualizaciones no le llegan. No, la realidad es que el carro, y ya Horner lo aceptó, y es que el carro está pensado 100% para Max Verstappen. Y ese tipo de conducción se cree que el único que tiene un tipo de conducción similar a la de Max es Charles Leclerc, que les gustan los carros, me corrigen, afilados, subvirador, sobrevirador. Sí. Sobrevirador es que es más suelto de cola, se va más de cola que de trompa. La mayoría de pilotos les gusta una cola más pesada, más asentada, que obvio para poder pisar curva, más duro, para salir más rápido de la curva. Pero por eso Max es tan difícil ganarle en la punta de frenada, porque Max entra más fuerte a la curva que los demás. Que los demás. Porque a ellos les toca frenar incluso más para poder girar. Para poder voltear el coche, invocarlo en la curva, como se llama. Entonces la conclusión es, sí, todo hay que decirlo. El primer factor se llama Max Verstappen. Sí. Bueno, eso quería decir ahorita cuando está terminando lo que decía Albon. Sí, Max es un fuera de serie. O sea, sí lo es. Y eso es lo que está diciendo acá Linge, de que el factor Max es la clave de la ecuación. Sí, entonces Verstappen llega a Red Bull y mágicamente empieza a perder Ricciardo y empiezan a perder todos. El estilo de conducción que tiene Max Verstappen es muy distinto al del resto de la parrilla. Sí, todos tenemos nuestra forma de manejar, todos tenemos nuestro nivel de setup, todos nos sentimos cómodos con un setup distinto, o sea, todos manejamos de distinta forma, incluso el carro de su casa, no todo el mundo lo maneja igual. ¿Sí? Lo que pasa es que Verstappen es tan rápido y en un carro tan inestable es tan rápido que Red Bull dice, bueno, pues si Verstappen es capaz de sacar esos resultados y si le seguimos afilando el carro y sigue sacando mejores resultados, pues que este es el camino de desarrollo que nosotros necesitamos. Sí. Indiferente de que el segundo piloto lo haga así. Y el tema de la brecha de presupuestal no te permite tomar dos caminos de desarrollo distintos. ¿Sí? Exacto. Entonces, el primer factor se llama Max Verstappen. Segundo, obviamente estar en un equipo de punta te mete presión porque tú tienes que presentar resultados. El día de mañana un Sauber no suma puntos, eso al equipo le vale, porque es que el milagro es que hagan puntos, no que no los hagan. Mientras que Red Bull el milagro debe ser que no haga puntos. O sea, tiene que hacerlos. Téngalo por seguro que si Lawson queda décimo, en algunas dos carreras no sale, porque sumó un punto. Porque empezó a sumar. Así se hubiera sumado un punto. ¿Cuál fue la salvación de Sainz ahora en China? Que el que descalificaron los dos Ferrari sumó un punto. Allá están los de Williams, tranquilos. Pero vamos entonces, Max Verstappen, lo afilado del carro y el tema de la presión de punta, y no podemos decir solamente que el tema de presión del equipo como tal a que rindas, porque estamos viendo que entre Lawson, o sea, entre Gasly, Albon y Lawson, que son los que menos grandes premios tienen como compañeros, hay uno que se llama Checo Pérez que estuvo 104 grandes premios.
lo aguantaron. Entonces, los otros tres no tenían suficientes patrocinadores como Checo para que lo aguantaran tanto. O simplemente el éxito que tuvo Red Bull hace que se aplaquen los rendimientos de los segundos pilotos, porque es que ya Red Bull no es el dominador. Verstappen hace lo que puede con el carro y no pueden volver a correr otra temporada con un solo pie. No, y lo que usted dice, dije, y la razón por la que terminan sacando estos pilotos, además de que puede ser netamente económico, los bajos resultados también se dan porque siempre se compararon con Max. Entonces pues que lo tienen con entonces bueno, sí, pero igual es una comparación sesgada. ¿Sí? Ahí es donde yo digo que Red Bull tiene un error muy grande y o sea, yo cómo voy a comparar a alguien con el que tiene ventaja. O sea, si yo sé que vos y yo vamos a echar una carrera y vos vas en una empedrada o vos vas de tenis y yo voy a pie limpio, hombre, yo puedo ser más rápido que vos, pero vos me vas a ganar. Sencillamente por el factor ventaja. Entonces ahí es donde las comparaciones entre todos sus compañeros de Max en Red Bull son sesgados. Porque si yo cada vez y cada temporada o cada que hay actualizaciones, yo me dirijo a la línea del piloto número 1, pues sencillamente le estás dando ventaja y está en desventaja al piloto, el segundo piloto, porque su carro no se adecua o porque no está en su característica de manejo. Entonces hay un problema muy fue madre. Red Bull, hasta que Verstappen no se retire, no va a tener segundo piloto que le rinda. Esto es una afirmación que estamos haciendo y es lo que los medios están manejando, y de hecho Chacho López, que a usted no le gusta, lo está diciendo en estos días. Cochito López está diciendo cosas interesantes en el sentido de que él decía, porque le preguntaban, venga, pero entonces ¿por qué el carro de Red Bull es así? Él dice, porque los carros sueltos de cola son los más rápidos. Entonces, eso es lo que está haciendo McLaren hoy en día, y por eso ya Norris también dijo como, hey, por eso me cuesta manejar este carro, porque ya lo están haciendo más suelto de cola para que vaya más rápido. Entonces, igual la tesis está por comprobarse, porque ahorita vimos que Tsunoda está súper confiado. Él ya dijo... Pues más confiado que el oso, no. Él ya pero se vio lo último que dijo. Lo último que dijo fue, ese carro no es difícil de manejar. Cero me pareció difícil de manejar. Ay, ¿cuándo lo manejaste? No, en el simulador. Entonces, eso ya refleja también como que quiere devolverle unas pataditas al oso. No, pero usted ha visto el meme que es lo que yo de verdad quiero ver con Yuki y con Max. Usted ha visto el meme que es con la foto de la muerte tocando puertas y la estela. Entonces, por un lado está Max Verstappen matando a todos sus compañeros en Red Bull, y por el otro está Yuki Tsunoda matando a todos sus compañeros de Racing Bulls, y ambos están tocando la puerta porque ya los dos están en el mismo equipo. Entonces está muy interesante porque Tsunoda pues tiene confianza, es un piloto que es rápido, es un piloto que puede hacer cosas interesantes, y otra de las declaraciones que dijo es, no me interesan las configuraciones de Max. Yo voy a hacer mis propias configuraciones en la práctica 1 y ya el resto de las prácticas adaptarme a ellas. Checo lo intentó y fue cuando peor le fue. Luego puso las configuraciones de Max y ahí sí se lo acaba de llevar el que sabemos. Entonces yo personalmente le tengo fe a Yuquita. Yo no, pero no a Tsunoda, porque yo quiero creer que el problema sí es el equipo y no los pilotos. Porque si el problema es los pilotos, tumba toda la tesis de este podcast y todo lo que todo el mundo ha dicho. Entonces el malo si era Checo, el malo si era Lawson, el malo si era Albon, pero vamos a lo mismo. El problema sí puede ser del equipo, lo que pasa es que Tsunoda sí se puede adaptar a este tipo de conducción. Habría que verlo. Me gustaría. A mí la verdad sí me gustaría. O sea, yo no voy a apostar por uno ni por lo otro. Yo quiero verlo, me parece interesante. Pero ¿qué tiene interesante ir a lo seguro? Apostemos. ¿Qué queremos? No, ¿para qué? ¿Qué queremos los aficionados? Ver por fin un compañero competirle a Max. Yo creo que eso es lo que queremos. Hasta no va a llegar. Yo creo que Tsunoda sí va a generar resultados, pero no va a ir a competirle a Verstappen en este momento. Eso no le gustaría ni a Helmut, ni a Horner, ni a Josh. Y lo único que haría es confirmar su salida al final de la temporada. Yo creo que Yuki tiene que ser más inteligente en este caso. ¿Más inteligente en qué? Si es que lo más probable es que vaya para afuera. Esperemos. No, porque es que todavía no he confirmado los pilotos del 2026. No, pero lo digo es por el tema de Honda. O sea, ellos pelearon con Honda y
Y sabemos que esa es la razón por la que él no fue a Red Bull. O sea, ellos no lo van a decir abiertamente, pero sabemos que Tsunoda no fue a Red Bull porque sencillamente Honda ya no va a estar el otro año. Entonces a ellos no les interesaba darle visibilidad a un piloto de Honda. Entonces hubieran subido a Hadjar, que necesitaba subir a Tsunoda. Porque no quieren cometer el mismo error que cometieron con Lawson, y es subir un piloto novato a un equipo de punta. Porque es que, ese es el tema. Pero entonces vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si Tsunoda al final de temporada termina rindiendo? Igual lo van a sacar porque se va a Honda. Pues si mantienen pilotos por plata, no lo van a sacar por falta de ella. No sé. Pues, o sea, si Honda ya no les va a dar dinero, por eso es interesante, porque usted ahorita estaba afirmando de que hay pilotos que los mantuvieron por plata, entonces es interesante. Eso es verdad. Exacto. Entonces es interesante, entonces los mantienen por plata, pero entonces no los... Cuando la pierden y rinden. Exacto, o sea, va a ser interesante saber eso. Yo no digo que sí o no. Lo que yo creo es que hay una razón por la que lo único bueno de todo esto. Hay una razón por qué no lo subieron a Red Bull y la sabemos, ¿sí? Que es un piloto Honda. Ya ahorita lo están haciendo por desesperados, pero para mí se adelantan porque es que dos grandes premios para sacar un piloto nada. Que sabemos que es nuevo, que sabemos que tenemos un coche difícil, que el campeón está diciendo, venga, calma, es que el carro está difícil de manejar. Entonces, ahí yo creo que se equivocaron subiendo a Lawson. Debieron haber subido directamente a Tsunoda. Sí. Y se hubieran evitado toda esta presión mediática. Y hubieran dejado a Lawson en Racing Bull para que destaque y ya, bueno, a la final, sí, la intención es de que Tsunoda no haga parte de Red Bull Racing, que es todo, porque se va a Honda, pues sencillamente pues le hago contrato nomás por 2025 y chao, y en 2026 subo a Lawson porque ya tiene un año de experiencia. Ahí, para ir terminando, dije, yo quería acá poner este tema a colación y es, usted lo decía ahorita y estoy de acuerdo, que será que a Checo lo aguantaron tanto por los buenos resultados, y eso me lleva a preguntar lo siguiente. Si el campeonato de constructores es lo que da la plata en la Fórmula 1, y así ellos digan que es lo importante, realmente usted entiende, y yo lo veo así, de que les importa más el campeonato de pilotos. No, como a nivel de equipo es imposible. O sea, es que hay una cosa, para el 2021 ellos ya llevan muchos años sin ninguno de los dos campeonatos. Y poder llevar a Max Verstappen a ser campeón, primera vez campeón del mundo, y en una temporada tan igualada, contra un Mercedes de la época, de la antigua época que era su dominio como tal, digamos que eso opaca también muchas cosas. Listo, no sumas los puntos, es tu primer año, lo que sea, pero estamos celebrando algo que no teníamos hace 7 años, desde hace 7 años, uno de los dos campeonatos. Llega 2022, rinde. Llega 2023, rinde, no tanto, pero rinde. Y queda subcampeón con un supercarro super dominante. No, pero no se me vaya por el lado de Checo. La pregunta es, sino que hay que... ¿Usted cree que los equipos les interesa, al menos a nivel de prestigio, les interesa más el campeón? Ellos dicen que el de constructores, porque de hecho hasta Zac Brown dijo como, no me importa el de pilotos, lo que da la plata es el de constructores y todo eso. Pero usted siente que se vive igual que cuando queda campeón el piloto. No se ve igual, porque es que al final da más pasión el piloto que el mismo equipo como tal. Pero a nivel de equipo sí le tienen que interesar más de constructores, porque es que entre una línea y otra es una diferencia de 10 a 20 millones de euros. Pero yo creo que pero lo hablan lo hablan por dinero, porque es que si eso fuera así, Red Bull el año pasado hubiera sacrificado al de pilotos. O sea, el año pasado Red Bull hubiera dicho, no, venga, eso todavía podemos pelear porque iban adelante. No sigamos por la línea de desarrollo de Max y me importa 3 hectáreas de la que sabemos y Max no queda campeón del mundo. Pero ellos siguieron apostándole a Max. Es que ahí es una decisión estratégica y operativa. No, yo creo sigo desarrollando el carro para Max Verstappen, que es el que me está generando resultados. Empiezo a cambiar el carro para ver si Checo es capaz de ir rápido. Porque empezar a desarrollar el carro por otra línea para que Max se frene un pitico, teniendo pues ya la ventaja de puntos como tal, e intentar darle a Checo, eso a mí no me garantiza que Checo va a ser rápido. A eso voy. Eso me da a mí a entender que así digan lo contrario,
el objetivo de los equipos es ser campeones mundiales con piloto. Porque si no fuera así, no se irían como tal, o al menos el de Red Bull, no se irían completamente por un piloto. Y si eso fuera así, no habían órdenes de equipo. Porque no me importa, es que para un equipo cuando va sexto y séptimo, es lo mismo si quedan 7 y sexto alguno de los dos. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces, cuando hacen esos swaps para darle más puntos a un piloto, es porque realmente le están apostando al campeonato de pilotos. Por eso, pero es que si ese swap es solamente para el campeonato de pilotos, es generalmente cuando están peleando en la punta como tal. Como cuando le dicen al segundo piloto que en ese momento no está peleando, venga, quítale la vuelta rápida para restarle un punto al otro, pues cuando se sumaba por el punto de la vuelta rápida como tal, ¿sí? Todo para mí en la Fórmula 1 tiene un cálculo detrás. Así como en la estrategia usted dice, usted va a llevar este ritmo de carrera, vamos a hacer esto, vamos a entrar en esta vuelta. Lo mismo es lo que yo le estoy diciendo. Si yo tengo a Max Verstappen que me está sumando estos puntos y sigo desarrollando esto y yo sé que me puede seguir sumando estos puntos y el potencial de Max Verstappen es de 15 puntos por gran premio, mientras que en estos momentos Checo me está promediando 5 o 6 puntos por gran premio, entonces si yo empiezo a desarrollar Checo es capaz de generarme los 15 puntos por gran premio que le estoy quitando a Max Verstappen de alguna forma. Sí. Pues, Checo ya lo había demostrado. Por eso, pero ¿qué necesito hacer para que él lo alcance y cuántos grandes premios me va a tomar? No, a lo que yo voy es... No, obviamente se lo está viendo desde el punto de vista en marcha del Gran Premio, pero al principio de temporada, claramente la ruta no fue ser campeón. Obviamente lo tienen ahí como campeón de constructores, pero creo que el peso o la ponderación fue más a ser campeón del mundo, para ser tetracampeón, tener otro piloto que sea 4 veces campeón en Red Bull, porque es que si ellos hubieran ponderado mayormente el objetivo de ser campeones de constructores, pues hubieran hecho lo que hicieron en 2022 y lo que hicieron en 2023. Un carro más equilibrado así sea al principio de temporada. Bueno, yo creo que eso tiene un trasfondo un poquito más allá, pero si nos quedamos aquí nos vamos a echar una hora completa, entonces yo creo que eso sería tema para otro podcast. Gastarle más tiempo a pilotos que ya no están. Pero que volverán, yo estoy seguro que Checo llega con Cadillac. Eso es asegurar patrocinios, eso es asegurar merchandising, eso es asegurar los mexicanos que están en Estados Unidos. Yo le aseguro que Checo... yo leí una teoría que es completamente distinta, porque es que Cadillac ya tiene su mercado en Estados Unidos, a ellos les interesa es abrir mercado y por eso ingresaron a la Fórmula 1, porque a ellos les interesa abrir mercado en Europa. Entonces, por eso, inclusive, hay comentarios de que realmente no iría ningún americano. Lamentablemente, porque yo prefiero que sea un americano, porque de hecho, si Checo llega, uno dice, bueno, le interesan los americanos, es una posibilidad para Colapinto, es una posibilidad para Sebastián Montoya en su momento, para Dursken en el paraguayo, y a nosotros le interesa que lleguen los americanos. Pero yo me puse a leer y la razón de Cadillac entrar a Fórmula 1 es porque quieren aumentar su participación en Europa. Entonces, el tiempo solo lo dirá. Entonces, eso de que seguro a Checo, no sé. Yo creo que sí. Señores, déjenos en sus comentarios. Es que hay varias preguntas para hacer. Primero, ¿Lawson debería haber bajado, sí o no? Porque algunos dirán sí, tendría que haber bajado. Segundo, ¿creen que Tsunoda podrá con Verstappen? Y tercero, es el carro, es el piloto. Y si no saben, vayan a ver el capítulo de si es el carro del piloto. Exactamente. Y yo creo que ya cubrimos todo. Sí, ya estamos listos. Y nos vemos para el Gran Premio de Japón en una semana. Y nada, eso es la Gamer Racing League. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden compartir, suscribirse, seguirnos, hablar con todos sus amigos y escríbanos en los comentarios qué les pareció este capítulo y díganos también, ustedes también qué quieren saber de la Fórmula 1 y nosotros les hacemos también un capítulo con respecto a eso. Muchas gracias a todos y todo bien. ¡Hey, bien parceros! Todo bien.